buenas tardes. Les saluda su amiga Arlene Aldana Oropesa en una edición más del programa Educando para el Futuro. Hoy nos acompaña la maestra Mari Celeste Palacio, a la cual le damos una cordial bienvenida. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría mencionar su larga trayectoria en la educación inicial, desde que inició como maestra en educación preescolar aquí en el estado de Tabasco en 1990 y siempre actualizada en el tema de la educación y comunicación. Es por ello por lo que abordaremos de la mano de su experiencia el tema ¿por qué y cómo promover la lengua oral en la educación preescolar? Buenas tardes, maestra. Un gusto y un placer contar con su presencia. Primero que nada, gracias por la invitación a tu programa. Soy afortunada de estar en él y compartir un poco de mis años de experiencia y sobre todo de la gracia de estar laborando en la educación preescolar, la etapa más importante para el desarrollo de los niños. Gracias, maestra. Hoy en día vemos que no se valora la importancia de la estimulación del lenguaje en estas primeras etapas de aprendizaje. ¿Cómo vive usted eso? Pues mira, más allá del aprendizaje, estamos hablando de la comunicación, ya que sin ella el desarrollo de cualquier ser vivo es indispensable para la vida y en él los seres humanos es primordial para que el desarrollo de los niños y el consolidar correctamente sus aprendizajes multidisciplinarios. Bien, maestra Mari, entrando de lleno al tema de comunicación en preescolar, ¿cómo se comunican los niños antes de entrar al preescolar? Entre los 2 y los 3 años de edad, los niños son capaces de comunicarse de una manera simple, pero efectiva, como cuando piden objetos o ayuda, logran que alguien se comporte de cierta manera, que los cargue, que los lleven afuera, etc. Llaman la atención de las personas que los rodean, escuchan y siguen historias sencillas, siguen alguna instrucción, expresan sus intereses, gustos y disgustos, piden explicaciones como por ejemplo cuando hacen una pregunta ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? También empiezan a crear mundos a través del juego simbólico y de la imaginación. Así es, y sobre todo el por qué. ¿A quién no le ha tocado esa pregunta? Con lo que menciona maestra, ¿cuál es la importancia del nivel preescolar en el lenguaje del niño? Podríamos mencionar que la gran mayoría de los niños aprenden a hablar, se relacionan con los adultos, con otros niños y con el mundo a través del lenguaje. Esto ayuda a clarificar objetos y personas, a establecer relaciones entre ellos, a entender cómo funciona, a, a distinguir entre lo real y lo imaginario, a diferenciar entre lo correcto e incorrecto y permite dialogar, resolver problemas, planear, inventar, imaginar, preguntar, investigar. Por lo tanto, es el instrumento donde el niño permite sociabilizarse, relacionarse con otros, expresar su sentimiento y mostrar empatía. Y la educación preescolar juega un papel tan importante, pues da la oportunidad de hablar y escuchar sobre temas diferentes a los que tratan en casa, establecer contacto con personas diversas, conocer canciones y escuchar cuentos y relatos. Ok, maestra, en su experiencia, ¿cuáles son aquellos retos que están relacionados con su vida escolar? Fijar la atención en los niños, incorporar nuevas palabras a su vocabulario y asociarlo con nuevos conceptos, seguir instrucciones, hacer y entender comparaciones y descripciones, escuchar y contar historias y cuentos. Es decir, los preescolares están expuestos a un lenguaje rico, ofreciendo la posibilidad de hablar sobre diferentes temas, desempeñar distintas funciones, escuchar la lectura de cuentos, jugar con el lenguaje, tienen más posibilidades de aprender a leer y escribir bien, entender mejor los conceptos que se enseñarán a lo largo del ciclo y tener una mayor participación como ciudadanos. Ah, muy bien. Muchas de las actividades que nos ilustra las podemos realizar en nuestras casas y muchos padres atienden a sus hijos de estas maneras. Pero,
¿cuáles son los cambios que enfrentan los niños de preescolar al ingresar a un nuevo espacio escolar? Primero, adaptación al medio. Esto significa el lugar, la maestra, los compañeros, amigos. El segundo, lo emocional, como la separación de los padres durante la estancia escolar. Y en tercero, ¿qué es el aprendizaje? Tomemos en cuenta el artículo tercero que menciona todo niño tiene derecho a la educación laica y gratuita. En su labor como docente, este es un proceso que los niños superan y en este proceso, ¿cuáles son los aprendizajes significativos que debe obtener el niño durante su proceso de formación preescolar? Pues mira, está en el área cognitiva, el área social y emocional, que se refiere a que en el área cognitiva aprende a interesarse por los objetos y las personas y sus características. Avanza en su capacidad de atención y en la capacidad de distinguir datos más importantes. Y en lo que respecta al área social y emocional, aprende a controlar sus impulsos, como por ejemplo no empujar, no pegar, no morder, y va aprendiendo a ser paciente y a esperar, y desarrolla su memoria. Con todo mundo por aprender en esta tarea de comunicarnos, ¿qué aspectos del lenguaje oral hay que promover en el preescolar? En preescolar es importante desarrollar la capacidad de escuchar con atención y hablar fluidamente tomando en cuenta la situación social y comunicativa. Algunos de los aspectos que se deben favorecer en esta etapa es el desarrollo fonológico, el desarrollo semántico, el desarrollo sintáctico gramatical y el desarrollo pragmático. En su práctica docente en todos estos años, maestra, ¿qué aspecto del lenguaje oral considera más importante en el nivel preescolar? Indudablemente el desarrollo pragmático, ya que este a su vez empuja y hace posible el desarrollo de los otros aspectos, fonológico, sintáctico y semántico, ya que en la medida en que el niño intenta expresar ideas y sentimientos cada vez más complejos y trate de entender y ser comprendido, irá modificando irá modificando su manera de hablar en todos los aspectos para ajustarse a las demandas de aquellos que lo rodean. Maestra, muy interesante lo que usted nos está contando, pero después del corte comercial seguiremos con las preguntas. ¿Quieres seguir estudiando? La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Villahermosa, te invita a que estés pendiente de sus convocatorias, las cuales se emitirán el mes de junio, para las licenciaturas en Intervención Educativa, licenciatura en Pedagogía y también en sus maestrías en Educación y Gestión Educativa. No te pierdas la oportunidad de ser UPN. Continuamos en el programa Educando para el Futuro, en compañía de la maestra Mari Celeste Palacio. Y como le comentaba antes de irnos al corte, seguimos con las preguntas. Díganos la receta, maestra. ¿Cómo promover la lengua oral en el preescolar? Una de las formas que se han encontrado para la promoción de la lengua son las prácticas sociales. Una de ellas estamos realizando ahora mismo en esta entrevista. Recordemos que las prácticas sociales son las situaciones que usamos para comunicarnos y estas están incluidas en el plan y programa de estudio de la lengua materna español, Educación Preescolar 2017. En su experiencia como educadora, ¿cómo desarrolla las prácticas sociales en sus alumnos? Los aprendizajes esperados del programa que se tienen que alcanzar contemplan las siguientes prácticas: el dialogar, escuchar, narrar y seguir instrucciones, jugar con el lenguaje, obtener información, dar información y hacer exposiciones, tomando en cuenta que si los aprendizajes esperados se alcanzan, se desarrollan las habilidades comunicativas y estas los harán los niños y niñas seguros, competentes, con autoestima alta, favoreciendo su desarrollo en sus siguientes etapas escolares. En sus 30 años de educadora, ¿ha sido difícil alcanzar estos aprendizajes esperados?
Sí, muchas veces, pues no depende de mí como educadora que estos aprendizajes se adquieran al 100%, ya que intervienen otros factores como su entorno social, familiar y de salud. ¿Qué estrategias de intervención se utilizan en el aula con los niños con diferente contexto? Realizo lecturas y cuento historias. Aprovecho su curiosidad tomando en cuenta sus intereses de distintos temas. Canto y disfruto de los momentos musicales con los niños y niñas. Entablo conversación sobre sus rutinas cotidianas. Estas estrategias son las funcionales para mí como educadora y por eso es que yo las aplico. Le agradezco su tiempo para realizar esta entrevista y haberme proporcionado su experiencia y conocimiento y compartirlo con nuestro público que se interesa en este tema. Nos despedimos de su programa Educando para el Futuro, con su título de hoy, La semilla más importante de la vida, la comunicación. Gracias. Quédate en casa.